Señoras y señores, bienvenidos todos ustedes a Reporteros en el Mundo por Radio Atlantic FM 88.9. Hoy 16 de junio del 2020 tenemos un invitado especial, un programa muy interesante que vamos a tener hoy día martes 16. Y ya nomás le damos la bienvenida al ingeniero Rolando Descarpón Tries. Muy buenas tardes, Rolando. Muchas gracias, Virginia, por la invitación, un agradecimiento a Radio Atlántica y un saludo a la gente que nos escucha. Rolando, usted tiene temas importantes para tocar en este programa, temas como las elecciones en plena pandemia y algo que usted también ha hecho recientemente un video, si nos puede explicar de qué se trata y así la población también va a enterarse de cuál es el trabajo que está haciendo Rolando Descarpón Tries. Claro, yo te mencionaba el video, querida Virginia, porque yo soy segundo vicepresidente de la Asociación de la Defensa de los Aportes de las AFPs y siempre mantenemos al tanto a la gente de lo que se está haciendo para rescatar estos fondos. Recordemos que hemos lanzado a través del senador Edwin Rodríguez la propuesta de ley para la devolución parcial, escalonada y voluntaria de estos fondos para paliar la crisis económica y en una segunda instancia o como un segundo frente de batalla, en todo caso, decidimos investigar cuáles son los destinos de los fondos Provivienda, ese 2% del aporte patronal que el trabajador adquiere o se beneficia de todos sus trabajadores, de los empleadores, diversos empleadores en su vida laboral. Entonces hubo una reunión con el representante del Ministerio de Obras Públicas, concretamente el representante legal del Viceministerio de Vivienda, creo que es Vivienda y Obra Social. En fin, entonces hubo un intercambio de ideas, no vamos nosotros a buscar culpables porque es un gobierno de transición, pero queremos un informe de qué se ha hecho con esos dineros. Inicialmente entendemos que es un fondo que ya alcanza los 3.800 millones de dólares, pero lo que nos llama la atención en esta reunión preliminar es que ellos cobran en las tres etapas que tiene el Fondo Provivienda, que es recaudación, fideicomiso y administración. Ellos tienen un costo operativo de 7% de ese monto. Es bastante alto, considerando que las AFPs, por administrar un monto que es casi 6-7 veces mayor, cobran 0.5, ni siquiera un punto porcentual, es medio punto porcentual. Entonces, en lo que es Provivienda, están cobrando 7%, es mucho. Por otro lado, estos 3.800 millones de dólares a un costo estimado de $200 el metro cuadrado de construcción, son 19 millones de metros cuadrados de vivienda, que si lo dividimos entre 40 metros cuadrados, algo modesto, muy chiquito para un jubilado o un jubilado y su pareja, tendría que darse casa a 475.000 jubilados, o en todo caso 475.000 unidades de vivienda. Entonces, ¿dónde están las 475.000 viviendas? Si no están las viviendas, entonces, ¿dónde está el efectivo? ¿Cuál es el costo real de esas unidades de vivienda? Porque alguien quería hacer una estimativa de que no, es que cada unidad de vivienda vale $50.000. Ya va, pero ¿a cuánto el metro cuadrado? Entonces, inicialmente, como en todo proceso de investigación, hay demasiadas preguntas, uno ve todo oscuro, la verdad que hay mucha oscuridad para nosotros y de todas maneras estamos al pendiente de una siguiente reunión ya con el personal del Viceministerio de Viviendas para que podamos ir aclarando, porque vuelvo y repito, ellos son un gobierno de transición, pero aún así como gobierno están en la obligación de echar luz en estas dudas que la población tiene. Rolando, ¿ustedes saben o han dado alguna explicación en cuanto a ese 7% del costo operativo o ese es un tema a tocar en una próxima reunión? No, lo que pasa es que ha sido una reunión de entendimiento para ver cuáles son las inquietudes nuestras, pero ahí salta de parte de ellos que el costo operativo es 7%. Y de entrada es lo que nos llama la atención. ¿Por qué 7% por 3.800 millones cuando la AFP, que maneja casi 20.000 millones, cobra el 0,5? Es un medio punto porcentual. Entonces, de ahí ya estamos como que, bueno, a ver, veamos. Por ahí ellos tienen costos operativos porque tienen que construir. Si no son ellos los que construyen, porque creo que no construyen, lo adjudican la construcción encima. Ya manifestaron ellos que en realidad esos 3.800 millones de dólares están en un fideicomiso para administración, pero el fideicomiso se lo dan al Banco Unión. El Banco Unión ya fue sujeto a robo 2 veces por los propios empleados. Entonces, ¿por qué al Banco Unión? Hay muchas preguntas por responder todavía, pero creo que lo que se ve de entrada, querida Virginia, de la gente que nos escucha,
es el pésimo manejo que se le da a las AFPs y al Fondo Provivienda. No es poco dinero. Entre ambos están sumando más o menos 24.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de 7 veces más o 5 o 6 veces más que lo que puede tener en este momento las reservas internacionales del Estado. Creo yo que alcanzaría para solucionar muchos problemas y encaminar muy bien la economía, pero tal cual dice el informe de Transparencia Internacional del año 2018, la corrupción en Bolivia se lleva el 6.3% del Producto Interno Bruto cada año. Increíble, ¿no? Sí. Increíble. Sobre el mismo tema, Rolando, sobre la devolución parcial y en escalada de estos fondos, ¿ha habido algún avance ya aparte de esa reunión? ¿Qué concreto hay en cuanto a avances de esta devolución, esta posible devolución de los aportes a las AFPs? Ese fue el primer frente de batalla, Virginia, el tema de la propuesta de ley para esa devolución, y en ambos casos, tanto lo de la propuesta de devolución de los fondos de las AFP y la investigación del Provivienda, lo hemos canalizado a través del senador Edwin Rodríguez, porque él es un servidor público que está en la posición de darnos esa mano a los trabajadores. Entonces, en el tema de la devolución de los fondos de las AFP, ya nos manifestó el senador Rodríguez que lamentablemente no ha habido hasta el viernes pasado una respuesta formal escrita por parte del Ejecutivo, que sería el Ministerio de Economía. Más sin embargo, hemos visto que personal del Ministerio, del Banco Central, incluyendo el propio ministro Parada, se pasean por los medios de comunicación sugiriendo que no es posible la devolución, pero no lo ponen por escrito. Necesitamos que lo pongan por escrito para que ellos manifiesten una posición clara y firme ante la población, sin ambigüedades, sin lenguaje político. Queremos la verdad cruda y desnuda. Eso es lo que queremos. Para nosotros como pueblo, como ciudadanos, tomar determinaciones y ver qué es lo que vamos a hacer, cuál es el siguiente paso. Ahora bien, ya hay una vigilia instaurada en La Paz, donde se ha unido el senador Rodríguez a exigir que se manifieste el Poder Ejecutivo al respecto de esto. Ahora, vamos un poco a lo que es el derecho comparativo internacional. Yo no soy abogado, ¿no? Pero he estado en contacto con muchos abogados, muchos especialistas. Hombre, en el Perú, a partir del 18 de mayo, se aprobó la norma el 15 de mayo pasado, y a partir del 18 de mayo están devolviendo hasta 25% de los aportes de las AFPs. Hasta 25%. Entonces no es misterio. Nosotros cabalmente también hemos pedido hasta 25% a depender de la edad de la persona, y es voluntario. Porque habrá quien no quiera afectar su jubilación y dice, no, yo retiro un 5 o 6% porque es lo que necesito. Entonces, pero que se le dé la posibilidad. Hubo quien nos dijo, hombre, hay que sentarse a negociar con el gobierno. ¿Qué vamos a negociar? Si los dueños de los dineros somos los trabajadores. Cuando alguien entra a su casa a robar, usted va a negociar si es que se lleva el sofá, si es que se lleva la cama. No puede llevarse nada. Ese es el principio sobre el que hay que trabajar. No hay nada que negociar, porque hay un propietario legítimo de esos fondos que es el trabajador boliviano. ¿Cuánto tiempo usted, Rolando, cree que va a demorar esta respuesta? Lo que pasa es que eso va a durar va a demorar lo que le dé la gana a los políticos, porque hay que leer bien entre líneas. El mensaje que intenta implantar el gobierno de Yanine Áñez a través del Ministerio de Economía, en este caso específico, es que se daña la banca nacional y puede quebrar el sistema financiero nacional si se devuelven esos dineros. Primero, ¿qué tienen que hacer esos dineros sosteniendo la banca? ¿Por qué el dinero del trabajador tiene que ir a la banca? La banca paga en promedio 2.85% de intereses a las AFPs, porque los DPF son 2.5%, los bonos de entidades financieras son 3.3%, más sin embargo, como es mayor el monto de los DPF, el promedio sale siendo 2.85%. Pero cuando usted, Virginia, o Alfredo, su esposo, o yo, como trabajadores, vamos a solicitar un préstamo al banco, resulta que nos están prestando nuestro propio dinero, que nos están perjudicando con intereses bajos a las AFP, y encima nos pueden clavar intereses del 5.5 hasta el 28% anual, a depender del tipo de crédito. Es un absurdo. Esos dineros nunca tuvieron que estar en DPF, nunca tuvieron que ser entregados a la Banca Nacional. Si quieren prestar dinero, hombre, si usted va a ser un banco, hágalo con su dinero. Si no tiene, préstese de organismos internacionales. El BID presta hasta el 2%, 2,5%. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando este tipo de organismos internacionales prestan los dineros, tienen controles rigurosos para evitar la corrupción. ¿Quién controla al gobierno
cuando entregan los dineros de las AFP a quien se le da la gana, o inclusive al Banco Central de Bolivia o al Tesoro General de la Nación. Nadie. Ellos mismos es el ratón cuidando el queso. Entonces creo yo que estamos, primero que nada, ante la injusticia social más grande de los últimos 40 años en Bolivia y, desde mi punto de vista, el robo encubierto y legalizado más grande de la historia boliviana. Bien, bien, estamos conversando con el activista, además del vicepresidente, me estaba diciendo que es... Segundo vicepresidente de la SUAF. El segundo vicepresidente, y pues él se llama, es el ingeniero Rolando Escarpontríes, haciéndonos una explicación acerca de esta devolución del proyecto de ley de la devolución de los aportes de las AFPs, y también hemos visto que los jubilados también se han sumado a esto, ¿no? ¿O es más bien una iniciativa de ellos, Rolando? Mira lo curioso de cómo sucede esto, querida Virginia. Permítame, en realidad, hace un año aproximadamente... Un segundo, vamos a mandar saludos a Ariel Muñoz, dice muy buenas tardes amigos del programa. Un saludo hasta Panamá al ingeniero Ariel Muñoz, Olivia Maiser está viendo el programa, el doctor Hugo Sabac lo mismo, están mirando este programa pues de hoy, martes 16 de junio. Adelante, Rolando. Claro que sí. Bueno, yo quería comentarle a la gente y a tu persona también, ya que preguntas cómo inicia este movimiento. En realidad, en la época del activismo, se acercan un grupo de jubilados preocupados por los destinos de los fondos de las AFPs, porque ya venían con bajo rendimiento desde el 2015, se agudizó a finales del 2018. Ellos me contactan en un viaje que yo hice a La Paz en enero, fue en enero creo del 2018. Entonces conversamos con ellos, en enero del 2020. Y en ese momento que teníamos nosotros cercanía con Luis Fernando Camacho, él estaba candidateando a la presidencia del comité, pidieron que le hagamos el contacto. Hubo la reunión ya con Luis Fernando, él siendo presidente del comité, para ver si se les daba una mano, consiguiéndole radio, televisión, para que ellos se manifiesten, dándole apoyo legal. Lamentablemente nunca se pudo concretar ningún tipo de ayuda por parte del comité cívico o en todo caso de Luis Fernando Camacho, por todo lo que estaba sucediendo en su momento. Parece que lo dejaron en el congelador el tema y ya quedó en manos de la plataforma Provincias Unidas, de la cual en su momento tuve el honor de ser presidente, darles ayuda, ¿no? Y gracias a Dios creo que hemos avanzado mucho, se le ha dado la mano a los jubilados y también al trabajador boliviano. Es una lucha de largo aliento, la verdad, de largo aliento, no hay que cansarse, no hay que rendirse, porque con esos dineros podemos encaminar el futuro del país. Definitivamente, definitivamente, y es una lucha que no acaba, ¿no? Es una lucha larga y esperando de la voluntad, como decía usted, de la voluntad política para que puedan solucionar este problema. Tengo saludos del doctor Pacheco, dice saludos doctora Virginia, aquí viéndolos. Un saludo para toda la gente que está mirando este programa. Entre otros temas, Rolando, también nos interesa saber su punto de vista sobre estas elecciones tan bulladas, tan preocupantes por otro lado, y otros dicen tan acertadas. ¿Cuál es su percepción de las elecciones nacionales del 6 de septiembre? No van a haber elecciones el 6 de septiembre. Nosotros hemos estado en contacto con gente de Sucre que entiende y sabe de lo que habla. Lo que se está dando es una pulseta porque el movimiento del socialismo entiende que el gobierno de Yanine Áñez está entrando en un punto bastante bajo y necesita aprovechar eso para captar votos. Por otro lado, el destino o la mano de Dios nos coloca en una pandemia que imposibilita un acto electoral. Entonces, en un cálculo estratégico sobrio, nosotros consideramos que no van a haber elecciones el 6 de septiembre. Las elecciones van a tener que vergonzosamente ser postergadas hasta octubre, noviembre o hasta diciembre, a depender de cómo esté la curva de contagio. Pero eso hay que tomarlo a bien. Hay que tomarlo a bien, ¿por qué? Porque eso nos da tiempo a nosotros los ciudadanos de ver el verdadero panorama político. Si no fuera por la pandemia, no hubiéramos podido ver lo corrupto del actual gobierno de Juntos, no hubiéramos tenido el tiempo de rearticular o ir rearticulando el activismo tan necesario en estos momentos para luchar, por ejemplo, contra la ley 421, para que haya una igualdad de voto, un ciudadano, un voto. Entonces, todo esto que se está dando, yo como hombre de fe, considero que es la mano de Dios limpiando el desastre que hemos hecho los ciudadanos y los políticos también, dando el tiempo para que la gente se concientice un poco y veamos qué hacemos con nuestro país. Yo le digo a la gente, no nos desesperemos.
ocupemos ahorita de nuestro tiempo en las cosas que son urgentes y necesarias, ocupémonos de la familia, de los enfermos, de la solidaridad, seamos solidarios. Yo sé que a mucha gente ya nos empieza a faltar los dinero, pero compartamos lo que tengamos. Compartamos, porque estas cosas también se prestan a que uno se manifieste en su realidad, en lo que uno es en realidad, ¿no? Rolando, ¿qué sucedería si se llevara a cabo las elecciones? ¿Qué panorama tiene usted? El peligro ahí es que la gente un poco más consciente no vaya a votar, que haya mucho ausentismo. Pero el gran problema es que el movimiento del socialismo no va a tener ausentismo. Esos son políticos suicidas. Prefieren contagiarse, prefieren lo que sea, pero emitir su voto para la permanencia del movimiento del socialismo en el poder. Entonces, si no se llega a mover el tema de la fecha de las elecciones, vamos a tener que ir nosotros a votar, lamentablemente, pero con la consigna de responsabilizar directamente, penalmente, al señor Salvador Romero por todos los muertos, contagiados y gastos médicos que ocurran producto de una elección insensata en su fecha de realización. Bien, tengo saludos de Paul Pessoa Leigue en el Facebook. Dice saludos, querido Paul, Rolando. Saludos a Amigazo. Rolando. Dice el ingeniero Luis Alberto Bacapinto Balcázar, saludos a Virginia, Alfredo e ingeniero Rolando, vicepresidente ASOAF, dice de ASOAF. Gracias, don Lucho, claro que sí. Justo lo que estábamos tocando, ese importante tema de hace unos momentos. Rolando, ¿cómo usted ve la candidatura de Yanine Áñez? Lamentable, la verdad que nosotros cuando ella asumió la presidencia, el grupo de plataformas fuertes que tenía Santa Cruz, que tenía Bolivia, la verdad que dio un respiro y dijimos, hombre, las cosas empiezan a cambiar. Pero también en el momento que ella anuncia su candidatura, la verdad que hubo un desbande grande, ha habido gente que la ha apoyado, yo me mantuve al margen, la verdad, porque parto de un principio de que si las cosas empiezan mal, acaban mal. Entonces, el oportunismo que lamentablemente se dio ha causado muchas cosas, entre ellas, como yo mencionaba anteriormente, que podamos ver realmente cuál es el desempeño real del gobierno en casos de pandemia. Hemos podido ver, por ejemplo, también el oportunismo en algunos activistas, muy lamentable, la verdad, gente que no ha sabido esperar. Yo creo que lo que el pueblo tiene que entender es que cuando se habla, una cosa es un gobierno transitorio, otro es un gobierno de transición. Este es un gobierno transitorio que su labor principal es llevarnos a elecciones constitucionales. El gobierno que sea electo en las siguientes elecciones constitucionales, ese va a ser un gobierno de transición, porque tiene que hacer una transición del desorden político, social y económico que ha dejado el movimiento del socialismo y estructurar otro gobierno que nos permita justamente hacer esa transición a una democracia plena, a cultivar un poco el nacionalismo también tan fragmentado que está ahora con las 50 y tantas naciones indígenas que creó y reconoció el movimiento del socialismo. Entonces, hay que dejar de ser inmediatistas. Es un gobierno transitorio, vamos a elecciones, la transición son 5 años por lo menos. Bien. ¿Qué opina sobre Arce Catacora, que hasta ahora ha sido procesado ni enjuiciado por el Fondo Indígena, por otro caso como en la salida de cantidades de dinero del Banco Central de Bolivia, del Banco Unión también? ¿Qué opinión le merece eso, Rolando? Lo que pasa es que ahí se abre otro frente, tal vez el frente de batalla más importante para el activismo en los próximos meses, si no va a ser los próximos 2 años, que es justamente ver que rindan cuentas ante la ley todos los que han cometido delitos en los últimos 14 años. Y quién sabe si hasta incluyendo este gobierno tengamos que entrar en eso. Pero lo que llama la atención mucho es que no se dan estas demandas al inicio del gobierno de Yanine Áñez. Recordemos que hace 4 días, el viernes pasado creo que fue, el gobierno anunciaba la reactivación de los juicios de responsabilidad contra funcionarios del anterior gobierno. Pero ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué todavía mantienen gente en función de gobierno que trabajaba con el movimiento del socialismo? No voy a entrar en comentarios porque tenemos muchos comentarios de gente que ha trabajado, pero lamentablemente no tenemos cómo probarlo. Pero deja mucho que pensar que tanta gente que trabajó con el MAS continúe trabajando con el actual gobierno. Creo que este gobierno ha pecado mucho en el oportunismo. Las elecciones han podido ser tal vez no en enero, pero en febrero o inicio de marzo, antes de la pandemia, pero ellos tenían que alargar su periodo para mostrar algún tipo de gestión. Entonces, en el tema de Arce Catacora, nosotros también con el tema de las AFPs
vamos a tener que ver cómo iniciar una demanda por el mal uso de estos dineros. No es un despilfarro en sí, pero hay un nivel de irresponsabilidad en el manejo de los fondos de las AFPs. Yo creo que la gente tiene que concientizarse que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Son procesos relativamente largos para el tema de los juicios, pero lo que nosotros vamos a exigirle al gobierno, porque es el gobierno el que tiene que hacerlo, es, hombre, inicien con claridad las demandas y los procesos penales o por medio de las investigaciones, sobre todo contra Evo Morales, Álvaro García Linera y el señor Arce Catacora. Hay que hacerlo. Y si ellos no lo hacen, ya estamos nosotros preparándonos para las iniciativas populares, como ciudadanos, que también está contemplada en la Constitución, para que en realidad y de verdad se dé inicio a estas investigaciones tan necesarias, porque si no lo hacemos, si no hace el gobierno, si no lo hacen los ciudadanos, lamentablemente vamos a tener que repetir este mismo error, este mismo escenario de aquí 10 años. Bien, tengo participación en el Facebook, Rolando. Dice el doctor Pacheco, totalmente de acuerdo con el ingeniero Rolando, tiene mucha razón. Dice nuevamente el ingeniero Luis Alberto Vacapinto Balcázar, cuando Natura no da, Salamanca no presta. Y la presidente de transición no le da, dice, mucha dependencia de su entorno. Esa es la opinión de la gente en el Facebook. Lo que pasa es que en el caso de Yanine, que yo la conocí hace un poco más de 2 años cuando ella era senadora, es buena persona, se puede conversar, bueno, se podía conversar bien con ella y todo, pero no está en la capacidad de gobernar. Si uno ve el perfil de senadora que ella tenía, que era más de fiscalizar y aún así no tenía muchas apariciones, el que haya caído en manos de ella la presidencia ha sido un tema constitucional, pero no ha sido necesariamente la mejor opción para Bolivia en lo que es gobernabilidad, porque la señora no está capacitada para gobernar. Dice el ingeniero Luis Alberto Vacapinto, ahí sí querido Rolando, se robó 10 millones en la compra de un software, dice. Y el doctor Pacheco sigue opinando y dice, es sorprendente que Catacora siga andando como si nada, dice, anda como Pedro por su casa. Y bueno, la gente, esa es la percepción, la participación en el Facebook, la gente espera más de repente de los gobernantes de este momento. Sí y no. Te digo sí porque en realidad el Estado, con todo su andamiaje, tendría que ser el encargado de iniciar estas investigaciones y juicios. Pero al mismo tiempo, ante el desgobierno, porque es un desgobierno total lo que se ve en estos momentos, eso se presta a que el ciudadano se empodere de estos procesos. Porque en la Constitución se establece que los ciudadanos pueden realizar demandas también, o solicitudes de informe oral, en fin, hay los mecanismos para que los ciudadanos lo hagamos, tal cual lo hicimos con Evo Morales, las demandas de inconstitucionalidad que fuimos, la plataforma en la que lo hicimos fueron los ciudadanos, se presta a que iniciemos nuevamente este movimiento y yo creo y realmente tengo mucha fe que eso nos va a permitir elevar el nivel de conciencia de la ciudadanía. Y cuando usted, Virginia, tiene un nivel de conciencia necesario y suficiente en la ciudadanía, es muy difícil que cualquier político venga a meterle los dedos a la boca al ciudadano. Si comparamos con, por ejemplo, Suiza, a mí me encanta Suiza, he leído mucho de Suiza sobre la Federación Helvética, es tanto el poder ciudadano que tienen muchos referéndums. O sea, hay varios referéndums seguidos. Tienen esa capacidad ellos de votar como ciudadanos. No dependen del Congreso para tomar decisiones. Pero eso requiere de un pueblo que tenga cierto nivel de conciencia y formación. Estamos en un proceso de cambio sociológico muy importante en Bolivia, donde se necesita que salgan líderes, pero líderes de los movimientos ciudadanos, de la gente que está hasta de las calles, pero al mismo tiempo tiene esa capacidad de analizar. Yo creo que no es conveniente que los antiguos políticos estén metiéndose nuevamente en el gobierno del país. Será necesario para las próximas elecciones, pero si no conseguimos que haya un outsider, esa persona de fuera de la política que tome el gobierno para el 2025, el proceso se puede revertir. Creo que el ciudadano tiene que empezar a buscar, a trabajar y apoyar cuando aparezcan estos líderes para que el 2025 realmente podamos tener por lo menos la opción de elegir a un líder que venga de afuera de la política. Bien, otra pregunta, Rolando. ¿Qué opinión le merece a usted los actos que hemos visto sobre las quemas de esas antenas supuestamente de tecnología 5G? ¿Es terrorismo?
Claro que es terrorismo, no se puede, ¿no? Porque también me hicieron una entrevista de otra radio, yo les explicaba, porque casualmente yo estuve en Francia el 2013, donde hubo un congreso sobre la tecnología 5G de las empresas más grandes del mundo, y la tecnología 5G se divide en etapas. Y la primera etapa, que es la que se empieza a instalar en diversos países, es una etapa o una calidad, una tecnología que en realidad tiene la misma onda que la 4G, pero tiene mayor alcance. Se habla mucho de que es dañino para la salud. Sí, hay estudios que avisan este tema, pero es sobre la tercera etapa del 5G, que eso está muy lejos todavía. Entonces no hay que adelantarse, hay que informarse un poco más. Es una pena que se sufra vandalismo en lo que es la tecnología de tan difícil acceso para países del tercer mundo. ¿Cree usted que están siendo promovidos por alguien de repente? Lo que pasa es que como está ahorita el Estado, como está el gobierno en Bolivia, se necesita sembrar caos para distraer a la gente. No me extrañaría que sean movidas de grupos de poder por tratar de distraernos al ciudadano de lo que es la ley 421, del tema de los respiradores, que se hizo el embajador de Ciencia y Tecnología de Bolivia, que nadie le encuentra. Esas cosas que realmente importan por ahora. La responsabilidad, la gobernabilidad. El tema de las antenas 5G creo que no amerita todo ese movimiento. Bien, Rolando, tengo más participación en el Facebook, dice Luis Alberto Bacapinto Balcázar, hablo del software que compró en la gestora pública y nunca llegó dice, ese fue Arce Catacora. Más Sí. otros, pero a Juntos le interesa como candidato, dice, cuando debería estar preso. El doctor Pacheco dice, yo no sé, más bien, dice, yo no sé por qué hasta ahora el Estado no sienta una verdadera presencia en las zonas rojas del país, como por ejemplo Chapare y Yapacaní. Cada vez esa gente hace de las suyas y eso no es correcto y tampoco puede volver a pasar, dice. El ingeniero Ariel Muñoz dice, por favor, consultarle al invitado cuál es su visión país para la etapa post-COVID-19. Y Lonca Bacapinto dice, en Sudamérica no hay antenas 5G. Bueno, eso también es cierto. En realidad el 5G está todavía instalándose en China, en Corea del Sur, en Estados Unidos, en Alemania y en Francia y en el Reino Unido, ¿no? En esos países se está instalando lo que le mencionaba, la primera etapa del 5G. Inclusive había comentarios de que estaría ya instalándose en Perú. Traté de investigar las noticias en Perú, no hay nada del 5G. Entonces los videos que están mostrando, la verdad que son bastante desacreditados. Ahora, en el tema de lo que menciona el ingeniero Bacapinto, claro, hubo un software para hacer la transición, porque toda esa base de datos de las AFP tiene que migrar a la gestora pública y ojalá nunca lo haga, porque esa gestora pública no tiene razón de ser, pero aún así han pagado mucho dinero por unos programas que no acaban de entregarlos y cuando se hacen las investigaciones pertinentes resulta ser que la empresa a quien contrataron a dedo, para variar, en realidad es una empresa que se dedica al asesoramiento empresarial, no a la realización de software. Sobre el tema de la postura de Visión País para después del COVID-19, hay que entender que en realidad el tema del COVID-19 se calcula que va a estar entre 6 meses y 2 años todavía conviviendo con nosotros. Básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que está sucediendo en otros países? Va a haber una cuarentena flexible muy extendida, donde, como en España, como en Francia, los restaurantes van a tener que trabajar al 50%. Si la mesa eran para 4, van a ser máximo 2 personas por mesa. Si la mesa era para 8, va a ser para 4. Eso es lo que va a suceder básicamente. El tema de las aglomeraciones, los conciertos van a ser imposibles, las idas al cine van a ser al 30%, ni siquiera el 50%, el 30%. La economía va a cambiar, no va a haber ese movimiento intensivo como antes, vamos a tener que ser mucho más imaginativos para mover la economía, pero de todas maneras yo creo que salimos adelante, pero si no somos responsables en lo que es cuidarnos, no le digo quedémonos en casa porque hay gente que está pasando hambre, pero si vamos a salir, salgamos con el alcoholcito, salgamos con la mascarilla, respetemos el metro de distancia social y vamos adecuándonos a esa nueva realidad que nos va a durar por ahí hasta 2 años. Bien, eso para la respuesta al invitado, o más bien a Ariel Muñoz, sobre el país post-COVID.
Claro que sí, esa es la respuesta para don Ariel. Perfecto, para don Ariel Muñoz, para el ingeniero que nos ve todos los días desde Panamá. Rolando, para finalizar esta parte de esta conversación que hemos tenido con usted en este día, ¿alguna recomendación para la gente, ya que estamos viendo imágenes no gratas en los Facebook, en los mensajes de WhatsApp, videos donde la gente se está de repente desmayando, afligido por atención? Los hospitales y las clínicas están colapsados. Un mensaje de despedida, de repente, de reflexión que usted quiera hacer a la ciudadanía en esta época tan difícil que estamos pasando, Rolando. Mire, yo les diría que adoptemos más bien lo que decía el doctor Bacadíes, no contemos con el Estado. Han pasado casi 3 meses y el Estado no ha hecho casi nada. De a poco nos van alargando cada vez más la cuarentena, entonces no esperemos nada del Estado, ya se las cobraremos en algún momento. Cuidemos de nuestra gente, cuidémonos nosotros, aseémonos las manos, usemos alcohol, barbijo, distancia social, cuidémonos, porque si el Estado no nos cuida y nosotros no nos cuidamos, quedamos en nada. Y el capital más importante de cualquier país es su capital humano. Cuidemos a la gente, porque sin gente, sin capital humano, ningún país sale adelante. Y se lo digo, Virginia, y se lo digo a la gente que nos escucha, porque en realidad cuando empezó la pandemia, un israelita especialista en temas de pandemia, de infecciones, él dijo, el país que cuide a su capital humano es el que va a salir adelante después de la pandemia. Bien, para finalizar le voy a leer estos mensajes, Rolando. Dice el ingeniero Luis Alberto Bacapinto, en realidad el 5G funciona a muy alta frecuencia y se están haciendo, como dice el ingeniero, pruebas, pero no creo que sea dañina, dice, aún está en prueba. La señora Ibis Saavedra Terrazas dice, el gobierno debería hacer la devolución del 25% de los jubilados, así va a haber circulante, dice. El ingeniero Muñoz nuevamente opina y dice, en términos generales, tiene validez lo que dice sobre la etapa post-COVID. ¿Cuál en su criterio la propuesta de gobierno que contempla esta nueva realidad? Finaliza con esta pregunta. Si usted... Para responderle al señor Muñoz brevemente, para cambiar el tema del país hay que hacer, desde mi punto de vista, 2 cosas muy importantes. Primero, generar nacionalismo. En 14 años nos han dispersado como nación, Cambas, Cuellas, Chapaco, cada uno por su lado, indígena de un lado, indígena del otro. No hay un sentimiento nacionalista. Y mientras nosotros no cambiemos y creemos ese sentimiento nacionalista por encima del regionalismo, no vamos a salir adelante como país. Se puede desintegrar inclusive el país desde el punto de vista geopolítico. Y otro tema importante es el tema económico. El sistema, el modelo financiero tiene que cambiar. El Estado tiene que achicarse, tiene que ser bajo el concepto de que solamente va a hacer el Estado las cosas que el ciudadano o los ciudadanos no puedan hacer por sí solos de mejor manera. Es lo único que tendría que ser. En ese sentido es entregarle más economía o manejo de la economía al ciudadano y menos al Estado. Bien, gracias ingeniero Rolando Descarpontries por haber accedido esta tarde a esta conversación y hemos sabido de su percepción y de su lucha también en cuanto a este importante tema de la devolución de los fondos y el control mismo de este sistema de las AFPs y los préstamos que hay por detrás. Muchas gracias. Un placer y gracias por la invitación. Gracias. Radio Atlántica es tu amiga.